donde las componentes pueden estar referidos a dos direcciones. Entonces tendremos un orden 2, un orden 3, etcétera, etcétera, etcétera. El siguiente paso que vamos a hacer, bueno, antes de continuar, también a modo de repaso, vimos ese proceso de diagonalización que se puede realizar con las matrices y esa descomposición espectral que hemos visto en la clase anterior. Vale decir, ese proceso de encontrar esas direcciones privilegiadas donde la transformación no tiene un efecto en la dirección del vector que estamos queriendo transformar. Únicamente le modifica su tamaño y tal vez en algún caso su sentido, pero principalmente su tamaño, ¿no? Eso nos ha permitido definir un concepto que en el álgebra lineal se llaman los autovalores y los autovectores, y que a partir de lo que hemos estudiado en la clase anterior hemos tenido, me imagino, una percepción diferente o una visión diferente de lo que son esos procesos. Y hemos estudiado esa descomposición espectral en tres casos particulares, como son los tensores simétricos, los oblicuos y los ortogonales, y hemos visto cómo se desarrolla su polinomio característico y hemos visto también cómo están asociados sus valores característicos para ese tipo de tensores, ¿no? Tensores simétricos, tensores hemisimétricos o antisimétricos, que es lo mismo, y los oblicuos que definimos a partir de la transpuesta y la inversa de una matriz. ¿Por qué hemos hecho eso? Porque no se olviden de que los tensores pueden ser representados matricialmente y con las matrices podemos hacer cosas como esas, ¿no? Podemos hacer cosas como esas. El siguiente punto en nuestro avance es estudiar la derivación tensorial, es decir, tenemos que derivar tensores o deberíamos poder derivar a los tensores. Solo que el proceso de derivar un tensor es un poquito más complicado de lo que nos podríamos imaginar, por la sencilla razón de que ahora las bases, los vectores que definen la base de un espacio vectorial riemanniano, por ejemplo, son vectores que ya no son vectores constantes, son vectores que pueden depender de las variables. Acuérdense cuál es la base del sistema cilíndrico, del sistema esférico. Son vectores E1, E2, la base natural que hemos estudiado, y son vectores que ya no están representados únicamente por componentes numéricas, sino que dependen del ángulo, dependen del radio, y si tuviésemos otros sistemas más generales, nos vamos a encontrar con cosas similares. Por lo tanto, cuando derivamos un tensor, imagínense de orden 1, un tensor de orden 1, al derivar por las propiedades y las reglas de derivación que tenemos que derivar no solamente la componente, también tenemos que derivar al vector que está afectando a la componente. Entonces, la derivada del primero por el segundo sin derivar, etcétera, etcétera. Y eso puede provocar que el resultado de ese proceso de derivación no sea un tensor. Ya no vamos a tener certeza de encontrar un tensor en el proceso de derivación. Por lo tanto, tenemos que hacer un proceso de tal forma que cuando yo derive cualquier tensor en cualquier base en un espacio mucho más general que el euclidiano, es decir, migrando hacia una geometría riemanniana, dentro de una geometría riemanniana, tenemos que asegurar que cuando yo derive un tensor, el resultado sea un tensor también. Y eso, como me doy cuenta, bueno, por lo que hemos visto hasta ahora, eso nos damos cuenta o eso se analiza a partir de las leyes de transformación que afectan el proceso de transformación. Transformaciones por invarianza, ¿no? Con desplazamiento del origen de coordenadas y homogéneos, como hemos visto en las características cuando veíamos las leyes de transformación. Y la única manera de hacer eso, bueno, una manera de hacer eso y que se desarrolló en el siglo XIX ha sido justamente con la incorporación de unos símbolos que han sido desarrollados por este señor Erwin Bruno Christoffel, que ha nacido en el año 1829 y ha muerto en el año 1900, antes que nazca mi abuela. Mi abuela ha nacido en el año 1906, por ejemplo. Este caballero ya murió para esa época. Y estos símbolos fueron estudiados y fueron introducidos por este caballero, que junto con este otro gran matemático, Bernard Riemann, fueron los primeros en establecer la noción de tensor, y luego, a través de lo que desarrolló Bernard Riemann, desarrollar
el cálculo tensorial, que es lo que estamos queriendo hacer en este nuevo tema dentro del capítulo de tensores. Entonces, los símbolos de Christoffel van a ser unos elementos constitutivos bien importantes en el momento o en el proceso de derivar un tensor, inclusive o incluidos los vectores que derivábamos en cálculo 2. Cuando tratábamos de encontrar velocidades y aceleraciones, derivábamos ya vectores, derivábamos tensores de orden 1, solo que esas derivadas eran tan sencillas como derivar la componente. El problema, o bueno, la ventaja que se tenía en ese momento era que el vector que definía la base o que define la base cartesiana rectangular, la base euclidiana, o son vectores, en general los 3 que están en el espacio o los 2 que están en el plano, son vectores numéricos, por lo tanto sus derivadas no afectan en el resultado. Entonces, esa es otra gran ventaja que tiene el sistema cartesiano rectangular o cualquier espacio vectorial euclidiano donde las bases estén conformadas por vectores numéricos constantes, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0 o 0, 0, 1, como son los vectores de la base canónica. Por lo tanto, ahí no hay mucho problema. El problema es cuando esos vectores dependen también de las variables. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a este alemán o este caballero Elwin Bruno Christoffel, tenemos un mecanismo que se presta mucho a los procesos de programación para poder derivar los tensores, pero previamente, antes de querer derivar cualquier cosa, tenemos que estudiar qué son los símbolos de Christoffel y cómo se los calculan, y cuál es ese proceso para calcular, o mejor dicho, o hallar estos símbolos. Los símbolos de Christoffel, jóvenes, a partir de lo que les acabo de explicar, describen cómo cambian las bases de las coordenadas locales de un punto a otro. No se olviden que cuando yo tengo una geometría esférica, por ejemplo, y quiero trasladar un vector, porque son bases locales los que estamos definiendo, cuando yo traslado esa base de un punto a otro punto, los vectores de esa base van a cambiar, porque los vectores cambian en función del punto, porque son bases locales. Entonces, cuando estoy derivando algo, entonces, en el proceso de derivación hay que incluir también estos posibles cambios que pueden ocurrir cuando yo traslado un punto a otro, cuando hago un transporte paralelo de un punto a otro de un vector. Entonces, estos símbolos permiten describir adecuadamente cómo van a ir cambiando estas bases locales cuando nos movemos, reitero, de un punto a otro. Y estos puntos o estos símbolos de Christoffel nos van a permitir ahora desarrollar el cálculo tensorial y lo que les acabo de explicar. Y el cálculo tensorial o la derivada de un tensor se debe definir de tal forma que la resultante de un vector que derive de un vector o de un tensor de mayor orden en general sea otro tensor. Y eso hay que hacerlo revisando sus leyes de transformación, ¿no? Y para esto lo que se hace es darle una solución un poco casi arbitraria, diría yo, pero por supuesto no es arbitrario, ¿no? Pero parecería arbitrario, porque lo que se hace es eliminar esos términos que destruyen la naturaleza tensorial del tensor en el proceso de derivación y de tal forma que el resultado siga siendo un tensor. Y eso se logra, como dice ese párrafo, adicionando unos términos que se obtienen del tensor métrico. Por eso al tensor métrico le hemos dicho, o le hemos llamado el tensor fundamental. El tensor métrico es fundamental. Todo se hace a partir del tensor métrico, inclusive encontrar estos símbolos de Christoffel o los símbolos de los 3 índices, como también se los llama. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Voy a agarrar un tensor, lo voy a derivar, y para que el resultado sea un tensor, lo que voy a hacer es adicionar estos símbolos de Christoffel para obtener otro tensor como resultado después de haber realizado el proceso de derivación. Interesante. Por eso se estudian los símbolos de Christoffel. Y además los símbolos de Christoffel son bastante conocidos dentro del ámbito de la física, principalmente, por ejemplo, en la mecánica variacional, en la mecánica del medio continuo, en la física básica. Los símbolos de Christoffel están ahí presentes porque normalmente a veces cuando uno está haciendo un cálculo dentro de la física, lo que hacemos es cambiar la base para resolver un problema de mejor manera con una descripción matemática que se adecue mejor a la geometría del problema que tenemos.
Por lo tanto, estos símbolos de Christoffel están omnipresentes ahí, están omnipresentes. Y este señor, Erwin Bruno Christoffel, tuvo la virtud de calcular los símbolos de Christoffel o de encontrar o de definir estos símbolos a partir del tensor métrico, manteniendo o dándole nuevamente esa su naturaleza de fundamental a este tensor, ¿no? A este tensor que se construye de distintas formas, pero que una de las formas que hemos visto, la primera que hemos estudiado, ha sido a partir de la base natural, encontrando los vectores de la base contravariante y haciendo los productos escalares correspondientes de tal forma de conformar o de construir esa matriz que le hemos llamado el tensor métrico fundamental. Y el tensor métrico fundamental es un tensor esencialmente covariante, ¿no? En su primera forma. Y en su segunda forma es totalmente contravariante. Los símbolos de Christoffel son de dos clases. Los de la primera clase y los de segunda clase. No quiere decir que unos sean más importantes que los otros. Cuando digo primera clase no quiere decir que van igual que en un avión en primera clase, ¿no? Mientras el pueblo como nosotros vamos en clase turista, digamos. No, no es así. Es más, los símbolos de Christoffel de segunda clase son los que se necesitan en realidad para el proceso del cálculo tensorial. O sea, pero de todas formas, si yo quiero encontrar los símbolos de Christoffel de segunda clase, debo previamente calcular los símbolos de Christoffel de primera clase. Entonces, ese es un compromiso, ¿no? Aunque vamos a ver más adelante que se puede saltar un poquito ese compromiso. Pero los símbolos de Christoffel de primera clase serán los primeros que vamos a definir y los primeros que vamos a calcular, para luego, a partir de los de primera clase, usando la técnica del tensor asociado o de esas isometrías musicales que hemos visto cuando subíamos y bajábamos los índices, encontrar los de segunda clase. Los símbolos de primera clase se definen de esa forma. Yo estoy usando una nomenclatura diferente. En el Chaun y en los libros de matemáticas, los símbolos de Christoffel se definen más o menos como esto. Les voy a poner lo que hace el Chaun, por ejemplo. El Chaun pone una cosa como esta. Pone I, J, K. El Chaun o los libros de matemáticas en general usan esta forma para describir o para nombrar a los símbolos de Christoffel. Yo voy a usar la letra gamma, esta letra. Esta letra es una nomenclatura que usan más los físicos teóricos, usan esta forma de representar los símbolos de Christoffel. Es un poco engañoso, pero es bastante común usar esta forma de representar un vector. Pero es un poco engañoso porque esta forma de representar el tensor me está diciendo que el símbolo de Christoffel debería ser un tensor. Y vamos a ver que no siempre lo es. A veces es y a veces no es un tensor. En general no es un tensor los símbolos de Christoffel. Y esta es una forma de representar a los tensores, ¿no? Con subíndices o con superíndices. En cambio, la forma matemática que trata de recoger esa su naturaleza media ambigua de los símbolos de Christoffel, de ser en algunos casos tensores y de no ser en otros casos, en general de no ser, prefieren representar los símbolos de Christoffel así. Y en otros libros incluso llegan a representar así. I, JK. Los representan también así, con una coma pero adelante. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias. La coma lo que está haciendo es separar una matriz columna. Los símbolos de Christoffel tienen una representación matricial, porque es como si fuese, escuchen lo que les estoy diciendo, estoy hablando entre comillas, es como si fuese un tensor de orden 3. En el espacio va a significar que tenemos 27 componentes. La dimensión elevado al orden, la dimensión 3 para el plano X y Z, o para las variables X y Z, o R, θ y φ, V y W en general. Y como la dimensión es 3 y el orden es 3, vamos a tener 27 componentes en general para un tensor de orden 3, que ya es un tensor grande con 27 componentes. Entonces, las dos primeras letras I y J representan la fila y la columna de la matriz asociada a la letra K. Entonces, las 27 componentes para un tensor de orden 3, de dimensión 3 y orden 3,
lo voy a poder representar matricialmente, quiero decir, con 3 matrices, ¿no? Cada matriz de 3 por 3, con 9 componentes cada una. Entonces la letra K identifica a cada matriz y las letras I y J identifican a la posición de la componente dentro de la matriz. Esto representa lo mismo. Aquí estoy representando la posición dentro de una matriz y K representa a la matriz, propiamente dicha. Pero vamos a descartar, a mí no me gusta esta representación, prefiero esta otra, aunque es un poco engañosa, les digo, pero es más común en los libros de física principalmente, así que vamos a usar esa. Las letras I, J, K no son los vectores unitarios, no es el vector o el versor I, el versor J o el versor K, solo son letras. Puede ser P, Q y R también si quieren usar otras letras, V y W, lo que ustedes quieran. Lo que sí es importante tomar en cuenta es la distribución de los índices. Por ejemplo, voy a construir estas matrices, son 3 matrices. Esta es una matriz, esta es otra matriz y esta es una tercera matriz. Perdón, una tercera matriz. Y sumándolas voy a encontrar las componentes de los símbolos de Christoffel, los componentes de las matrices asociadas al símbolo de Christoffel. Fíjense cómo es el desarrollo, ¿no? Es I con K y J va abajo. I con K, luego es J con K, luego es J con K. I va abajo, y ahora abajo. Y luego tenemos I con J y K va abajo. Se va distribuyendo así los índices. Y eso es importante, porque eso significa hacer transposiciones o hacer procesos derivativos a una fila o a una columna. Es lo que me están diciendo estos símbolos de Christoffel. Entonces, fíjense, voy a reiterar, si me fijo estos índices, lo primero es I con K. Estoy distribuyendo respecto de K. I con K. Y la variable que no estoy tomando en cuenta va como un indicativo de la variable en el denominador. I con K. La segunda es J con K. Y el índice I como un indicativo de la variable en el denominador. Y luego IJ va arriba y K va en el denominador. Algo interesante. Esta matriz es la transpuesta de esta. Si yo encuentro esta, ya tengo esta. Porque es simplemente transponer. ¿De acuerdo? Estamos intercambiando filas por columnas, porque en general estamos trabajando con los índices I y J, que son los índices de cada una de las matrices. Y K es la matriz columna. K es el identificativo de cada una de esas matrices que vamos a tener. ¿De acuerdo? Esos son los símbolos de Christoffel. Y hay que acordarse, y va un medio por delante. ¿Se puede demostrar esta fórmula? Sí, se puede demostrar. Pero no lo vamos a hacer. Vamos a utilizar el resultado directamente que nos ofrece la bibliografía que hay ahí, ¿no? Estos son los símbolos de Christoffel de primera clase. También se le llama los símbolos de los 3 índices. Y tiene algunas propiedades, como vamos a ver más adelante. Los símbolos de Christoffel de segunda clase se obtiene con el índice K. Lo que vamos a hacer es utilizar la ley de subir o bajar índices para subir K. Quiero subir este índice K y quiero que esté como un superíndice, como una letra volada. Eso así también se dice en el español, como una letra volada, como un superíndice. E I y J se van a quedar en su lugar. Entonces el índice que yo quiero subir es K. Y para hacer eso ya hemos aprendido alguna técnica las clases anteriores, cuando veíamos el concepto del tensor asociado y la gimnasia de índices, es decir, ese ejercicio de subir y bajar índices. Cuando yo quiero que un tensor sea covariante o contravariante, eso lo obteníamos multiplicando matrices, ¿no? O usando desarrollo de subíndices, tomando en cuenta, además, la sumatoria que implica el índice repetido. Eso es lo que vamos a hacer. Y es tan fácil como esto. Yo quiero obtener esto, quiero que el índice K suba. Por lo tanto, como quiero que suba, tengo que utilizar el tensor métrico recíproco. Entonces, K lo pongo acá. Como este es un tensor de 2 índices, es de orden 2, me invento otra letra. Puede ser la inicial de mi nombre, por ejemplo, como puse acá, o la inicial del nombre de alguno de ustedes, y J se mantiene donde está, y acá repito la letra M. Es como si yo pudiese cancelar M con M, y K toma su lugar arriba. Y así obtenemos estos símbolos de Christoffel en una versión mixta, podríamos llamarle así, ¿no? Mixta.
Ya no es totalmente covariante, digamos. Ahora es una vez contravariante y 2 veces covariante. Aunque aquí estoy usando esa frase o esa expresión un poco erradamente, porque los símbolos de Christoffel no necesariamente son tensores. ¿De acuerdo? Pero vamos a aplicar o vamos a utilizar ventajosamente en este caso esta propiedad o esta ley de subir y bajar índices usando ese concepto que hemos llamado el tensor asociado en una clase anterior. Ahora, las matrices en general, las matrices cuya posición para las componentes están definidas por las letras I y J, esas son las posiciones dentro de la matriz K, existe simetría, es decir, esas matrices son simétricas. Por lo tanto, va a existir simetrías respecto a los índices I y J, o sea, cuando construyamos esta matriz, porque esto lo vamos a construir a partir de 3 matrices, pero en general vamos a tener como resultado una sola matriz. Y la matriz resultante, que es la matriz cuando sume y reste todas estas matrices que tengo ahí, la matriz resultante es una matriz simétrica. Es una matriz simétrica. Y para todos los casos, es una matriz simétrica. Por eso decimos que existe simetría respecto a esos índices. Y acá los he puesto de manera más sencilla de entender. IJ o JI es lo mismo, dentro de la propia matriz columna, que está representada con la letra K. Esto para los símbolos de Christoffel de primera clase. Y para los símbolos de Christoffel de segunda clase, la simetría se mantiene para los índices I y J, para cada una de las matrices identificadas con la letra K. ¿De acuerdo? Fíjense, no es muy complicado. Lo más complicado es acordarse esa fórmula que corresponde a los símbolos de Christoffel de primera clase, esta. Pero no es difícil, ¿no? Es I con K dividido entre UJ, J con K dividido entre UI, y finalmente IJ dividido entre K. Y esta letra G está referido al tensor métrico fundamental. O sea, hay que derivar las componentes del tensor métrico fundamental. Veamos algunas notas importantes. Primera nota. Los símbolos de Christoffel, como ya lo hemos mencionado, no necesariamente son tensores. No necesariamente son tensores. Para saber si son tensores, lo que tenemos que hacer es ver sus leyes de transformación. Creo que en el Shaun está deducido sus leyes de transformación, pero estas son las leyes de transformación para los símbolos de Christoffel. Si nos fijamos en la primera parte, en este término que está pintado con negro, nos vamos a fijar o nos vamos a dar cuenta o vamos a percibir de que son leyes de transformación por covarianza. Como hemos aprendido, fíjense, este es el tensor que estoy queriendo transformar a otro sistema de referencia, estoy obteniendo sus nuevas componentes o sus nuevos símbolos, y como tengo que tener una matriz de derivadas para cada índice, este será para el índice I, este será para el índice J y este será para el índice K. Como están abajo, entonces la línea va abajo y las letras también, I, J, K. Y para arriba me invento los índices, ¿no? P, Q y R, y tenemos acá los índices P, Q y R para hacer luego la sumatoria, utilizando la convención del índice repetido de Albert Einstein, ¿no? Hasta acá tengo, o tendríamos un tensor de orden 3 con sus propias leyes de transformación que responden a la definición de leyes de transformación de un tensor. Está muy bien, hasta ahí es un tensor. Pero si nos fijamos el término que viene a continuación, nos encontramos que ya no tengo matrices con primeras derivadas, que son las leyes de transformación. Ahora tengo un término con segundas derivadas. Fíjense, estoy encontrando la segunda derivada de la componente UP, primero respecto de UJ y luego respecto de UI, con la línea encima. Y multiplicado la derivada de la componente UQ respecto de la componente UK, pero en el nuevo sistema de referencia. Multiplicado por los elementos del tensor métrico fundamental relacionados con las variables que estamos derivando.
Por lo tanto, esta parte, este término que está pintado con rojo, ya no es, o le quita su naturaleza de tensorialidad a los símbolos de Christoffel. Por eso decimos que no necesariamente son tensores. Pero si en algún proceso, en alguna geometría, en algunas ecuaciones de transformación, este término se anula, entonces vemos que los símbolos de Christoffel pueden ser tensores, si se mantiene solo estos y si las segundas derivadas se han anulado. Por eso decimos que no necesariamente son tensores. Y esta forma de representar los símbolos de Christoffel son representaciones de tensores. Por eso es que a muchos matemáticos no les gusta utilizar esta forma de representar a los tensores, porque estaríamos dando a entender de que son magnitudes tensoriales y no necesariamente lo son. ¿De acuerdo? Pero yo no soy matemático, así que voy a usar el que a mí me gusta. Y el que a mí me gusta es este que usan los físicos. ¿De acuerdo? Ustedes pueden usar el que les guste. Yo no soy matemático, no soy aficionado a la matemática. La ingeniería tiene más que ver con la física. La matemática lo usamos como un lenguaje, en realidad. La matemática es un lenguaje. Estas son las leyes de transformación para el tensor de primera clase. ¿Qué pasa con el tensor de segunda clase? Muy parecido, aunque sin este término, ¿no? Sin este término. Si nos fijamos, la primera parte, esa parte que estoy mostrándoles, resaltando, son leyes de transformación de un tensor mixto. Fíjense, el índice I es un superíndice, es un índice contravariante, por lo tanto tiene su propia ley de transformación por contravarianza. Ahí está, la línea va arriba y el índice I, y me invento una letra M para abajo. Luego tengo dos índices covariantes, J y K. La línea va abajo, las dos líneas van abajo para J y para K, y las letras o los índices J y K van abajo también. Esta es una ley de transformación por covarianza, esta es una ley de transformación por covarianza y esta es una ley de transformación por contravarianza. Por lo tanto, si nos quedásemos hasta aquí, seguimos en presencia de un tensor. Pero al igual que en el caso anterior, se adiciona este término donde aparece una segunda derivada que ya no tiene nada que ver con las leyes de transformación. Entonces, nuevamente, concluimos de que los símbolos de Christoffel no necesariamente son tensores. Veamos otras notas. La nota 2. La nota 1 era esto, ¿no? Revisar sus propiedades de transformación, y a partir de esta revisión nos estamos dando cuenta que los símbolos de Christoffel no necesariamente son tensores. Veamos la nota 2. Cualquier sistema de coordenadas U, cuando hablamos de sistemas de coordenadas nos estamos refiriendo al sistema de coordenadas cartesiano rectangular, al cilíndrico, al esférico o a las curvilíneas en general, en una variedad cualquiera, con cualquiera variable, donde los símbolos de donde los términos del tensor métrica son constantes, los símbolos de Christoffel de primera clase y de segunda clase son idénticamente nulos, valen 0. Y cuando eso suceda, estamos en presencia de un espacio euclidiano. Entonces, los símbolos de Christoffel de la base cartesiana rectangular no tiene símbolos de Christoffel, todos se anulan, porque su tensor métrico es la matriz identidad en el espacio, ¿no? O en el plano. En el espacio, por ejemplo, para una dimensión 3, el tensor métrico del espacio euclidiano rectangular, el que tiene la base canónica, el que tiene como vectores a I, a J y a K, que son vectores numéricos y unitarios, su tensor métrico es la matriz identidad. Y como los símbolos de Christoffel dice que tengo que hacer derivadas y no tengo ninguna componente que sea una función o una variable, porque todos son o ceros o unos, entonces en ese momento nos podemos dar cuenta que esta nota 2 tiene sentido. Y el sistema cartesiano rectangular con la base canónica no es el único sistema que tiene vectores que sean constantes. Hay otros sistemas y en general todos esos sistemas se llaman euclidianos, los que tienen vectores que sean vectores constantes, vectores totalmente numéricos. Por ejemplo, en coordenadas polares eso no se cumple, ¿no? Porque en coordenadas polares los vectores no son vectores numéricos.
El vector es sub 1 es coseno de θ en la dirección de y más seno de θ en la dirección de j, por ejemplo. Es un vector que ya depende de la variable. Por lo tanto, ya no es un sistema euclidiano. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo vea, por ejemplo, las componentes del tensor métrico con puros valores numéricos, ya sé que los símbolos de Christoffel valen 0 y por lo tanto no tengo que hacer absolutamente nada para calcular esto, porque todas estas derivadas se van a anular. Nota 3. Está relacionada con la anterior. Una condición necesaria y suficiente para que una variedad cualquiera dentro de un sistema cartesiano cualquiera sea euclidiana es que los símbolos de Christoffel, los símbolos de los tres índices de segunda clase, sean idénticamente nulos. Ahora ya tengo una forma, una lupa, un lente para ver cuándo un sistema es euclidiano. Entonces, tengo que observar sus símbolos de Christoffel de segunda clase y si todos los símbolos de Christoffel son 0, estamos dentro de una variedad euclidiana. ¿De acuerdo? Uno de ellos, el más importante, la base canónica. El espacio vectorial definidas por las variables x, y y z. Es una base, es un sistema euclidiano. Su nombre se debe al gran matemático Euclides, ¿no? Griego. Es un sistema donde nos transportamos o nos movemos siempre en líneas rectas. En ese espacio vectorial siempre nos movemos en líneas rectas. Para ir de un punto a otro siempre nos moveríamos contenidos en un plano. Porque x igual a 3 es un plano, y igual a 2 es un plano, z igual a 2 es un plano. Nos estamos moviendo siempre dentro de trayectorias rectilíneas. ¿De acuerdo? Esos son los símbolos de Christoffel. Fíjense, no hay mucha teoría. Bueno, lo más importante es esto que acabo de explicarles, lo que acabo de explicar y de exponer. Y los símbolos de Christoffel, de donde va a partir todo es esto, pero para empezar a trabajar con estas ecuaciones que tengo acá, lo primero que tengo que hacer es encontrar el tensor métrico fundamental. Y para encontrar el tensor métrico fundamental, si es que no lo conozco todavía, lo que tengo que hacer es acordarme de las formas como se encuentran las componentes del tensor métrico. Les he mostrado 3 formas por lo menos, incluso que puede haber más. 1, con el elemento arco. 2, encontrando los vectores de la base contravariante, de la base natural. 3, con el jacobiano de transformación, multiplicando el jacobiano transpuesto con el propio jacobiano, es decir, asociadas a sus matrices, multiplicando sus matrices en realidad. Y 4, a partir de una formulita que hemos desarrollado en clases y que les he mostrado como un ejemplo a algunas de las clases anteriores. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar el tensor métrico fundamental. ¿De acuerdo? Veamos algunos ejemplos. Vamos a encontrar o vamos a expresar los símbolos de Christoffel en coordenadas cilíndricas. Estoy transformándolos. ¿Se dan cuenta? Los vamos a transformar. Los símbolos de Christoffel en coordenadas cartesianas rectangulares están ligadas a la matriz identidad. Yo quiero ahora transformar esa matriz y llevarlo a coordenadas cilíndricas. Una forma es utilizando estas leyes de transformación. Puedo usar estas leyes de transformación para encontrar los símbolos de Christoffel. No es muy complicado, ¿no? Las ecuaciones de transformación son estas que les acabo de poner, que ya las conocemos, y empezamos a utilizar, a transformar la primera componente, el primer símbolo de Christoffel, asociado a la matriz K igual a 1, por ejemplo. Entonces voy dándole valores para cada una de las componentes I y J. Y voy encontrando, primero digamos esto, es más fácil de ver, digo, voy a trabajar con la matriz K, con la primera, con K igual a 1. Entonces solo voy a empezar a transformar ahí. Y empiezo a transformar. Esa es una posibilidad. La otra es usar esta fórmula. Y existe una tercera forma para encontrar los símbolos de Christoffel, y es utilizando el lagrangiano, el método del lagrangiano, que se estudia en la mecánica variacional. No sé, tal vez los civiles en la materia de la mecánica del medio continuo vean algo de eso, digamos, pero no estoy seguro si su docente les mostrará. Pero es bueno saber de que existen varias formas para encontrar los símbolos de Christoffel.
Yo conozco al menos unos 2 o 3 que puedo usar, digamos, para encontrar estos símbolos de Christoffel, pero el más conocido y el más divertido es usar esto. Entonces lo que vamos a hacer es no usar las leyes de transformación, lo que vamos a hacer es encontrar los símbolos de Christoffel usando esa formulita que lo ha desarrollado Christoffel, ¿no? Bueno, en la formulita, vamos a recordar, volviendo nuevamente, en la formulita tengo un UJ, un UI, un UK, esas son las variables del sistema. Entonces acá lo primero que estoy haciendo para que todos estemos de acuerdo es que cuando I o J o K valga 1, entonces eso está asociado a la variable R en cilíndricas. U2 estará asociado a θ y U3 estará asociado a Z. Entonces esta formulita es bastante general, ¿no? Es muy general. Cuando J vale 1, por ejemplo, entonces estaremos definiendo el radio. Cuando J vale 2, será el ángulo. Y cuando J vale 3, será Z. Lo mismo acá. Si I vale 1, será el radio. Si I vale 2, será el ángulo θ. Y si I vale 3, será Z. Lo mismo para acá. Entonces, estoy derivando en todos los casos respecto a todas las variables. O vamos a derivar. Bueno. Vamos a hacer paso por paso, porque esto es nuestro primer ejercicio, estamos aprendiendo. Entonces, lo primero que voy a hacer, como me han pedido expresar los símbolos de Christoffel en cilíndricas, lo primero que voy a hacer es acordarme de sus ecuaciones y cuáles son sus variables asociadas, ¿no? El radio, el ángulo y la variable z. No se olviden que cilíndricas es una especie de mezcla entre polares y cartesianas rectangulares. La variable z no se transforma, solo x y y se cambian por r y θ. Los vectores de la base, bueno, es fácil de encontrar, ya sabemos. Estoy usando este método, el método de los vectores naturales para encontrar el tensor métrico fundamental. ¿Cómo se encuentra E sub 1? Bueno, eso es fácil. E sub 1 se encuentra derivando estas tres ecuaciones respecto del radio. X respecto del radio, coseno de θ. Eso será en la dirección de I. Ahora voy a derivar y respecto del radio, seno de θ, y eso será en la dirección de J. Y z respecto del radio, eso es 0, y eso será en la dirección de K. Entonces, esto es para la dirección de I, para la dirección de J y para la dirección de K, ¿no? Cada uno de esas ecuaciones. Variables intermedias, variables finales, estamos haciendo una transformación. El vector E sub 2 va a ser el vector que vamos a encontrar derivando nuevamente x, pero respecto ahora de la segunda variable. Y eso es menos r seno de θ en la dirección de i porque estoy en x, r coseno de θ en la dirección de j porque estoy ahora en y 0 en la dirección de k porque z no depende de θ. Y el tercer vector será x respecto de z, no depende, vale 0 en la dirección de i, 0 en la dirección de j, y 1 en la dirección de K. A veces en lugar de índices también se van a encontrar que es con variables como el radio y en lugar de 2 se utiliza θ y en lugar de 3 se utiliza la otra variable que es z. Pero generalmente se utilizan valores numéricos, ¿no? Índices numéricos. Pero representa lo mismo. E sub 1, E sub 2 y E sub 3. O lo que es lo mismo, E sub r, E sub θ y E sub z. Su métrica. La métrica asociada. Ahora tenemos que calcular el tensor métrico, porque si no, no podemos hacer absolutamente nada. Y el tensor métrico se hace o se halla haciendo productos escalares con este método que estamos viendo ahora, ¿no? E sub 1 con E sub 2. Eso me va a dar la primera, perdón, E sub 1 con E sub 1. Me va a dar la posición 11. E sub 1 con E sub 2 me va a dar la posición 12. E sub 1 con E sub 3 me va a dar la posición 3. Este tensor es simétrico. Si he calculado la posición 12, este también ya tengo. Es lo mismo, porque el producto escalar es conmutativo. Y si hemos calculado haciendo E sub 2 con E sub 3 y obtenemos esa componente, también ya tenemos esta. No hay que volver a hacer. Y si hemos multiplicado E sub 1 con E sub 3, haciendo el producto escalar y observando simplemente, nos encontramos que el resultado es 0, por lo tanto ya tengo eso.
Y también tenemos esto, el último término, que no es necesario calcular porque esta matriz es simétrica. Este vector es unitario, por eso vale 1. El vector E sub 2 escalarmente con E sub 2 me da R al cuadrado. Y el producto escalar de K escalarmente con K me da también 1. Este es el tensor métrico fundamental. Y su recíproco va a ser su inverso, la inversa de esta matriz. Pero como esto es una matriz elemental, su inversa va a ser lo mismo, con la diferencia de que acá voy a tener 1 sobre R al cuadrado. La porción 22, la única que cambia, el resto es igual. La métrica lo puedo expresar así, o la métrica lo puedo expresar así, usando la fórmula de hallar longitudes de arco. A veces en los ejercicios nos dicen hallar los símbolos de Christoffel para esta métrica. Entonces acá, a partir de acá, tendré que construir esto, porque esto voy a necesitar, el tensor métrico. Y cuando no me dan ni esto, ni esto, lo que tienen que darme son sus ecuaciones de transformación para cualquier sistema de referencia que queramos. Los segundos coeficientes métricos, lo que les decía, es simplemente la matriz inversa de esto, y al ser una matriz elemental, es lo que les decía, vamos a obtener exactamente ese resultado. Sigamos. Empezamos a calcular. He vuelto a copiar la fórmula para encontrar los símbolos de Christoffel de primera clase. Y se parte siempre de esto. Los segundos coeficientes métricos nos van a permitir encontrar los símbolos de Christoffel de segunda clase, pero los de primera clase se encuentran con el tensor métrico fundamental. Esta es la misma expresión, esta misma, pero ya desarrollado matricialmente, para que tengan una referencia. Y es relativamente sencillo construir esto. Creo que en el Shaun también está escrito, en la parte ya de los ejercicios, de la parte resuelta, pero es relativamente fácil darse cuenta. Esta es la única matriz que se construye en realidad, esta. Esta otra es su transpuesta, y esta es la más fácil de encontrar, porque esto es lo único que estoy haciendo es derivar el tensor métrico fundamental, perdón, lo tengo acá, derivar todo este tensor respecto a la variable que se me indica. Entonces este tensor lo voy derivando cada vez respecto a una variable diferente asociada al índice K. Veamos cómo se construye esta, que es la primera. O sea, si construyen eso ya tienen todo. Fíjense, agarro la primera columna, eso. Y esto, agarro la primera columna. Y la primera columna lo voy a derivar respecto a las tres variables que tenemos. Las tres variables están acá. Son el radio, el ángulo y Z. Pongan atención lo que vamos a hacer. ¿Dónde estamos? Acá. Agarro la primera columna para construir esta primera matriz. Y fíjense que voy a encontrar o voy a hacer este procedimiento 3 veces para cada valor de K. K va a variar de 1 a 3 porque estamos en dimensión 3 y orden 2. ¿De acuerdo? El tensor métrico es de orden 2. Pero los símbolos de Christoffel es de orden 3 y dimensión 3, más o menos así. Por eso tenemos que hacer variar, K va a variar de 1 a 3. Y J van a variar también de 1 a 3. Cuando K vale 1, para nuestro primer desarrollo, fíjense, todos tienen 1. Todo se hace respecto de la primera variable. Y eso corresponde a la primera columna. Se agarro el 1. Agarro el 1 y digo, al 1 lo voy a derivar respecto del radio. Es eso. Luego digo, al 1 lo voy a derivar respecto de tita. Es esto. Al 1 lo voy a derivar respecto de z. Es esto. ¿Se dan cuenta?
Estoy viendo la primera columna porque estoy encontrando los símbolos de Christoffel para K igual a 1. El método que les estoy enseñando acá, el método que estamos repasando acá, no está en el Shaun y tampoco a veces hacen los ayudantes. Es otro método el que les estoy mostrando. Les estoy mostrando la forma matricial, que generalmente no usan. Se usa otro método, que es el método un poco más reducido de decir, a ver, ¿qué pasa si I y J son iguales? ¿Qué pasa si I es igual con el 1? ¿Qué pasa si J es igual con el 1? Y estas ecuaciones de transformación, ir simplificándolas. Cuando I es igual a J, entonces este será I, y este será I también. Entonces, calculo para eso. Cuando I es igual, cuando J es igual a K, cuando los tres son iguales, hay muchas posibilidades que hay que ir analizando. Pero a veces uno se pierde en las posibilidades. Yo prefiero hacerlo así, es más mecánico y es más susceptible de ser programado lo que les estoy enseñando. Y es tan fácil como eso. Encuentro para K igual a 1 y veo la primera columna. Y de la primera columna con el primer término, con la posición 11, a la posición 11 lo derivo respecto del radio, lo derivo respecto de θ y lo derivo respecto de z. Son estos términos. Una vez que hemos terminado, pasamos a la segunda fila, a la segunda fila de la primera columna. Y a esto hago lo mismo. A este 0, que lo estoy marcando ahora, lo voy a derivar respecto del radio, respecto del ángulo y respecto de z. Y tenemos la segunda fila de esta matriz. Y luego agarro el tercero. Agarro la tercera fila de la primera columna, porque estamos trabajando con la primera columna por este valor que he puesto acá, y digo lo mismo. A este 0 lo voy a derivar respecto del radio, en ese orden, ¿no? Respecto del radio, respecto de θ y respecto de z, porque yo sé que ese es el orden de las variables del sistema cilíndrico. Y listo, ya está, ya he construido esta matriz. Esta otra es su transpuesta. Esta otra es su transpuesta, la transpuesta de esto. Lo que era fila se vuelve columna y lo que era columna se vuelve fila. Eso es lo que dice esto, ¿no? Tampoco yo me estoy inventando. Aquí dice, estás trabajando con filas, pero ahora estás trabajando con columnas. Eso es lo que dice. Es su transpuesta. Y la tercera matriz es la derivada del tensor métrico respecto de la primera variable. La primera variable es el radio. Fíjense, si yo derivo esto respecto del radio, el único término diferente de 0 es el término en la posición 22. Eso es lo que hice luego acá. Y es tan fácil como hacer esto. Para K igual a 1, agarro la primera fila. Digo, como toda esta fila está formado por puros números constantes, y en uno de las notas hemos dicho de que cuando son constantes las derivadas valen 0, entonces fíjense que la primera matriz es puros ceros. La primera matriz es puros ceros, porque estoy derivando al 1 respecto del radio, respecto de θ y respecto de z, y eso es 0, 0, 0, porque el 1 es una constante para la primera fila de esta matriz. Para la segunda fila de esta matriz veo lo mismo, veo este 0, también es una constante, es que lleno de ceros directamente. Para la tercera fila me fijo la posición 31 de la primera columna, puros ceros también. Esta otra, lo único que voy a hacer es transponer. Y luego no hay que olvidarse del signo, está por acá. Y la tercera matriz es esta matriz derivada respecto del radio. Todo es 0 excepto la posición 22. Y ya está. Perdón. Y ya está. Sumo los, sin olvidarse además de este un medio, ¿no? Sin olvidarse de este un medio, sumo todo lo que tenga que sumar. Estas solo son matrices y el resultado es esto. Fíjense que este 2 se ha cancelado con este 2 que tenía acá y el signo menos es el que también absorbe de ahí, es el que toma de esta matriz que se está restando. Ya está, ya hemos encontrado 9 símbolos de Christoffel. Es fácil, no es nada complicado. Ahora encontramos los otros 9, porque hay que encontrar 27. Los otros 9, ahora K vale 2. ¿Eso qué significa? Significa que ahora voy a trabajar con la segunda columna. El índice K igual a 2 está asociado a la segunda columna. Y hacemos exactamente lo mismo. En la segunda columna, la primera fila que vamos a tener, esta primera fila estará lleno de ceros. Eso y esto, porque la posición 12, que es esto, lo tengo que derivar respecto del radio, respecto de θ y respecto de z. Puros ceros. Puros ceros. Segunda,
La segunda fila, esta sí va a haber derivadas. La primera derivada va a valer 2R. La segunda derivada va a valer 0. Y la tercera derivada va a valer 0. Por lo tanto, en la segunda fila, en esta fila, pero para el índice 2, voy a tener 2R0, 0. Y la tercera fila, esta, me va a dar puros ceros. Puros ceros. Luego esta matriz es la transpuesta de esto, lo único que tengo que hacer es transponer, y esta la tengo que derivar respecto de la segunda variable, porque 2 dice segunda variable, 2 dice segunda columna. Ese 2 significa siempre 2, segunda columna o segunda variable. Y en este caso tengo que derivar respecto de la segunda variable. La segunda variable es tita, y en los símbolos, en el tensor métrico no hay tita. Por lo tanto, esta columna se va a hacer 0. Y encontramos los símbolos de Christoffel para k igual a 2. Para k igual a 3, bueno, ya no he vuelto a copiar lo mismo, pero básicamente se hace lo mismo. Ahora lo que voy a hacer es considerar la tercera columna. La tercera columna. Esa, esta y esta. Fíjense, todos son constantes. Es 0, 0 y 1. Si lo derivo a este respecto del radio, 0. Respecto de tita, 0. Respecto de z, 0. Lo mismo para este y lo mismo para este. La segunda matriz, esta, pero para el índice 3, k igual a 3, va a ser su transpuesta. Y luego esta. Esta tengo que derivar todo el tensor métrico ahora, todo el tensor métrico respecto de la tercera variable que es z, que tampoco tiene. Por lo tanto, para k igual a 3, es la matriz nula. Es tan rápido como eso. Ahora ya tengo mis símbolos de Christoffel. Ya tengo mis símbolos de Christoffel. Mis símbolos de Christoffel son esos. Para k igual a 1, para k igual a 2 y para k igual a 3. Y solamente hay 3 términos que son diferentes de 0. ¿De acuerdo? Nada más. Nada más. Tengo este índice, que corresponde a k igual a 1 y está en la posición 22. Por lo tanto, 2, 2, 1 es menos R. 2, 2, 1. Este otro está para el valor de k igual a 2, pero está en la posición 12. Entonces va a ser 12, 2. Y vale R. Y este otro es el 21, 2, que es este. Y fíjense que acá vemos esa propiedad de simetría. Estas 3 matrices son simétricas. Esta es simétrica, esta es simétrica y esta es simétrica. Son matrices simétricas. Son propiedades de simetría respecto a los índices I y J. Y los índices I y J representan las posiciones de las componentes o de estos símbolos dentro de las matrices. Y el símbolo K, o el índice K mejor, el índice K representa la matriz. Fíjense, ahí lo he puesto con colorcitos para que sea fácil de advertir, ¿no? Y hemos hecho en menos de 3 minutos, cuando uno lo hace rápido y se da cuenta, en menos de 5 minutos hemos encontrado las 27 componentes de los símbolos de Christoffel, y de las cuales solamente 3 son diferentes. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo algo que es importante. Me está diciendo que este espacio vectorial, porque para eso también sirven los símbolos de Christoffel, sirven para determinar si ese espacio es un espacio curvo o plano. Y esto me está diciendo que es un espacio curvo, porque para que sea un espacio plano, todos los símbolos de Christoffel deberían valer 0. Deberían valer 0. Entonces, si valen 0, estaríamos en presencia de un espacio plano, como es el espacio cartesiano rectangular. Es un espacio plano, no presenta curvaturas. No puedo trazar planos tangentes en ese espacio vectorial, a no ser que meta una superficie y sobre esa superficie, como hacíamos en cálculo 2, ¿no? Pero lo que me está mostrando los símbolos de Christoffel es que su geometría, la geometría asociada a este espacio vectorial, está formado por planos. Y cuando yo me desplazo sobre esos planos, las trayectorias pueden ser rectas. Y esas rectas pueden definir las geodésicas, que son las trayectorias más rectas que existen dentro de un espacio vectorial. Acá yo me estoy dando cuenta que al tener al menos 3 símbolos de Christoffel diferentes de 0, este espacio vectorial es curvo. Y tiene razón, porque si ustedes se fijan en la geometría de este espacio vectorial,
esta geometría está asociada a cosas como estas, ¿no? A cosas como estas. Ahora les voy a mostrar. No me deja. Vamos a ver si le hacemos un poco de espacio. Y ahora sí. Sí, ahora sí. Su geometría es así. El sistema cilíndrico es así. Tengo planos radiales, tengo planos horizontales y tengo una superficie que es curva. Y como tengo una superficie que es curva, en esa superficie curva yo determino símbolos de Christoffel diferentes de 0. Qué interesante. Esa es una manera de darse cuenta cómo es la geometría de un espacio vectorial. Ahora, solo viendo los símbolos de Christoffel, solo viendo las ecuaciones, sin ver, sin conocer cómo es la geometría de ese espacio vectorial, solo esto, con sus tensores métricos, recíprocos, y encontrando los símbolos de Christoffel hasta ahora de primera clase, me doy cuenta que este espacio vectorial es curvo, tiene curvatura. Puedo trazar un plano tangente acá, en este espacio. Por eso se llaman espacios de planos tangentes. Yo puedo trazar un plano tangente ahí. A ver, vamos a ver. Voy a tratar de poner un dibujito. Agarro ese plano, lo vamos a pintar de otro color. Y lo agarro este plano y lo apoyo ahí. Un plano tangente. En esa cara. Un espacio de planos tangentes. Y en esta cara curva, que es la cara lateral del cilindro, hay curvatura, puedo trazar un plano tangente y los símbolos de Christoffel me están diciendo de que ese espacio vectorial presenta curvatura. Aparte de servirme como elementos que se adicionan para la derivada tensorial, también puedo advertir, también puedo advertir que es un espacio vectorial que tiene una geometría con superficies curvas. Qué interesante. Eso es lo que se hace cuando uno estudia, o pues lo que se hace o nos permite hacer los símbolos de Christoffel. ¿De acuerdo? Veamos a los de segunda clase. Vamos a utilizar el concepto o las leyes de los índices, de subir y bajar índices. Ahora, quiero subir el índice K. De los símbolos de Christoffel, quiero subir este índice. Quiero subirlo. Y eso se hace con esta formulita, que ya lo hemos escrito. Por lo tanto, como hay índices repetidos significa sumatoria. Ahora hay que hacer también un ejercicio para cada valor de K. Para K igual a 1. Entonces pongo aquí 1. M se mantiene, símbolos de Christoffel de primera clase, hago sumatoria para el índice repetido y ya está. Lo que tengo que hacer es sumar todas estas matrices y voy a encontrar los símbolos de Christoffel de segunda clase. Digo, voy a multiplicar la primera matriz, esta, cuando K vale 1, fíjense, cuando K vale 1 voy a multiplicar esta matriz por G super 11. G super 11 vale 1. Esta es una matriz diagonal también. Solo tengo términos en la diagonal. Por lo tanto, para esta geometría que es ortogonal, presenta vectores ortogonales, voy a tener esto que vale 1 multiplicado por la matriz 1 de los símbolos de Christoffel. La matriz 2 se tiene que multiplicar con la posición del tensor métrico 12, pero eso es 0 y este también es 0. O sea, el único término que me queda es este. Por lo tanto, como estoy multiplicando por 1, se repite. Es la propia matriz. Es la propia matriz. Y hacemos el mismo procedimiento para el resto. Ahora hacemos que K valga 2. Entonces, si K vale 2, vamos a hacer, digamos, ese ejercicio. Lo voy a poner acá. Para K igual a 2, entonces K vale 2. Esto será 2. Esto será 2. Y esto será 2. Y este también será 2. La posición G21 y la posición G23 valen 0, por lo tanto el único término que me queda es este, y este multiplicado por la segunda matriz, por esta matriz, y lo tengo que multiplicar por... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Por esto, por 1 sobre R al cuadrado.
Y con eso encontramos esto. Eso y eso. Y para el tercero, fíjense, el tercero era una matriz nula. Entonces, cualquier cosa que multiplique me va a dar lo mismo. Y estos son los símbolos de Christoffel de segunda clase. Y estos son los que necesito para derivar. Y nuevamente me estoy encontrando con símbolos de Christoffel, no todos ellos, con algunos que son diferentes de cero. Y eso nuevamente me está mostrando la posible presencia de una curvatura en este modelo geométrico. Y esa curvatura, como hemos visto hace un momento, se debe principalmente, bueno, de hecho únicamente, a la cara lateral de este cilindro, que es una de las superficies que utilizamos para ubicar un punto, ¿no? Para ubicar un punto en el espacio cilíndrico, utilizo estos cilindros, utilizo un plano horizontal para intersectarlo con el cilindro y genero esta curva de arriba, por ejemplo, y utilizo un plano radial, porque esa curva lo intersecto con un plano radial y me va a dar un punto. Entonces hay dos planos y hay una superficie curva. Estoy intersectando dos superficies planas y una superficie curva. Y la presencia de esa superficie curva hace que no todos los símbolos de Christoffel sean cero. Solo hay tres en realidad que son diferentes de cero. Entonces, cuando yo derive, solo estos tres términos van a tener una importancia capital, grande, ¿no? en los procesos derivativos, porque luego tengo que ir aumentando estos términos en la derivada. Y hay algunos términos que valen cero, por lo tanto no les voy a aumentar nada y la derivada se va a reducir a una derivada ordinaria, a las derivadas que siempre hacíamos. En el sistema cartesiano rectangular, los símbolos de Christoffel de primera clase y los símbolos de Christoffel de segunda clase, todos son idénticamente nulos. Por lo tanto, no se aumenta nada. No se aumenta nada. Y al ser todos nulos, me está diciendo que ese espacio vectorial es plano. Es plano. ¿De acuerdo? Primer ejemplo. Esto está en el Shaun, es un ejemplo bien común en todos los libros. Este ejemplo, la diferencia es que yo lo estoy calculando junto con ustedes de otra forma. Nada más. Y estoy calculando además los 27 de primera clase y los 27 de segunda clase. Todos estoy calculando. Con otros métodos, a la mayoría de ustedes les gusta usar el otro método, pero con los otros métodos encontrarán solo estos tres. Pero hay que hacer un análisis previo, ¿no? Hay que analizar previamente cómo se igualan estos índices y cuáles son esos criterios. Eso no les estoy dando yo. Yo les estoy enseñando otra visión, otra forma. Estoy yendo a su forma matricial, que es más mecánico y más rápido de calcular, en mi opinión. En mi opinión. Ustedes tienen la libertad de elegir el método que les guste. Con el ayudante posiblemente utilicen otro método, o no sé si el ayudante me habrá copiado y haga también este método, ¿no? Veamos otro. Quiero hallar los símbolos de Christoffel para una métrica que tiene la forma de un paraboloide. ¿De acuerdo? Quiero hallar su métrica. O les podría también preguntar de otra forma, ¿no? Les podría decir, les doy una ecuación así, digamos, y les digo, a ver, demuéstrenme la presencia de una curvatura en esta geometría, en esta métrica. Lo que tendría que hacer es encontrar sus símbolos de Christoffel y ver que los símbolos de Christoffel tengan símbolos que no sean cero. ¿Cómo voy a hacer? Lo primero que tengo que hacer, como no me han dado nada más que esta ecuación, lo que tengo que hacer es encontrar sus ecuaciones de transformación. Y en este caso vamos a encontrar las ecuaciones de transformación para la geometría intrínseca. Intrínseca quiere decir que me voy a mover sobre la propia superficie, sobre el propio paraboloide. Un paraboloide se puede construir más fácilmente de un cilindro. Puedo meter en este paraboloide que tengo acá, puedo meter más fácilmente en este cilindro, puedo meter más fácilmente un paraboloide, ¿no? Fíjense, mi paraboloide podría ser una cosa como esta. Por eso estoy usando coordenadas cilíndricas. Ahí lo voy a meter a mi paraboloide. Entonces las ecuaciones en cilíndricas es esto y es eso, lo que hemos visto hace un momento.
Como me han pedido, como lo queremos hacer en la métrica usual, es decir, sobre el propio paraboloide, lo que tengo que tener es las ecuaciones paramétricas del paraboloide. Entonces agarro la ecuación del paraboloide, reemplazo x y y encontramos de que z es igual a r al cuadrado. Por lo tanto, x va a ser r coseno de θ, y va a ser r seno de θ, y z va a ser r al cuadrado. Z estoy reemplazando por r al cuadrado. Y ahora tengo una métrica sobre el propio paraboloide. Esto se llama geometría intrínseca, ¿no? Lo que hemos visto cuando veíamos longitudes de arco. Estas ecuaciones dependen solo de dos variables, el radio y el ángulo. Por lo tanto, solo tienen dos vectores, a diferencia de las cilíndricas, donde había tres variables. Había el radio, había el ángulo y había la variable z. Es decir, estoy viéndolo desde afuera a la superficie. Si quisiese tener una visión intrínseca de esto, del cilindro, podríamos hacer que, por ejemplo, el radio sea una constante. Entonces, estaríamos en una geometría típica de un cilindro. Me estaría moviendo sobre el cilindro de radio A y querría hallar sus símbolos de Christoffel en esa geometría. En cambio, acá hicimos una visión extrínseca, estoy viéndolo desde afuera, pero lo estoy viendo a todo, incluso al radio lo estamos viendo, ¿no? Acá, en esta geometría. Por eso tenemos una matriz de 3×3. En cambio, en este otro caso, dentro del paraboloide, su geometría va a ser intrínseca. Eliminamos una variable, haciendo lo que acabamos de hacer, y tengo, por lo tanto, dos vectores en su base. Lo puedo asociar así. Este será la variable 2, θ, y el radio siempre es la primera variable, ¿no? Radio. El radio es la primera variable, θ es la segunda variable y z es la tercera variable. Como no hay z, tengo solamente r y θ. Encontramos su métrica, es lo primero que tenemos que hacer. Ahora el procedimiento es exactamente igual. Encontramos su métrica, encuentro el producto escalar de este vector consigo mismo y el resultado ya no es 1, ahora va a ser 1 más 4r al cuadrado. El producto escalar entre estos dos es 0, es una métrica ortogonal. Y el producto escalar de este vector consigo mismo es r al cuadrado. Su tensor métrico recíproco es la inversa de esta matriz y tenemos eso. Y esta es su métrica asociada. A ver, ¿se animan a encontrar los símbolos de Christoffel solitos? ¿O les muestro los resultados directamente para que hagan en su casa? Ni uno ni otro. Los resultados, ingeniero, por favor. Bueno. Símbolos de Christoffel de primera clase. Y símbolos de Christoffel de segunda clase. Fíjense que ahora tengo más símbolos, ¿no? El 50% ya prácticamente son diferentes de 0. Y eso es porque su geometría presenta curvatura. Y esta es una geometría intrínseca, es decir, sobre el propio paraboloide. ¿Podré hacerlo desde fuera? Acá es un poco difícil, porque la geometría intrínseca es la que mejor se adapta, ¿no? No puedo tener un z diferente, porque si tuviese un z diferente, estaría aumentando una variable más, y al aumentar una variable más dejaría de ser un paraboloide. Sería un cilindro. Ya no tendría la forma de un paraboloide. Le estoy dando la forma del paraboloide eliminando una variable. A ese cilindro lo estoy desgastando y lo estoy volviendo un paraboloide. Entonces, en este caso, la superficie, estoy moviéndome solo sobre la superficie. En este caso, me estoy moviendo solo sobre la superficie. Imagínense que somos unos gusanos. Bueno, no estoy siendo peyorativo. Todos nosotros, digamos que somos unos bichitos y nos estamos moviendo sobre la propia superficie. En cambio, en el otro caso, nos podíamos mover sobre la propia superficie del cilindro, pero también dentro del cilindro. Porque el radio también era una variable válida. Entonces, podía tener un cilindro más grueso o más pequeño o más angosto, con un radio menor.
Y si quiero ver solo su geometría de la cara externa, de la cara lateral del cilindro, entonces eliminamos una variable en sus ecuaciones de transformación, por ejemplo, la variable es radio porque va a ser una constante, le podemos llamar la letra A, o 5, o 9, lo que sea, ¿no? En X y en Y. Y con eso tendríamos una geometría intrínseca y nos estaríamos moviendo ya sobre la propia cara lateral del cilindro. Y si yo hago, por ejemplo, z igual a 5, me estaría moviendo sobre el plano superior, sobre el plano z igual a 5, y esas coordenadas serían las polares, pero en el plano z igual a 5. Y si digo z igual a 0, me estaría moviendo en el plano XY y esas serían las coordenadas polares, y que tendrán también su propia geometría y sus propios símbolos de Christoffel, que creo que van a ser muy parecidas a estas. En realidad va a ser lo mismo, pero con una matriz de 2 por 2, 1, 0, 0, r al cuadrado. Y los símbolos de Christoffel me imagino que van a ser muy parecidos a estos. Muy parecidos, en realidad los mismos tal vez, pero en matrices de 2 por 2. Y ya no vamos a tener K variando de 1 a 3, 1, 2, 3. Ahora voy a tener simplemente K1 y K2. Este no va a existir. Este exista para ese plano, ¿no? Y es un plano horizontal, es el plano XY. Por eso no hay símbolos de Christoffel ahí, en ese plano. Es bonito. Y estos son los símbolos, para este caso, estos son los símbolos de Christoffel de primera y segunda clase. Veamos otro ejemplo. Lo que vamos a tratar de obtener ahora son los símbolos de Christoffel de primera y de segunda clase, o de primera y segunda especie, también como se llama, para el espacio vectorial de dimensión 4 de la teoría especial de la relatividad. Y en la teoría especial de la relatividad, la métrica es esta. Esta es su métrica. Y está considerando las variables X, a la variable Y, a la variable Z y a la variable T, que es el tiempo. Por eso se llama modelo espacio-tiempo. Es el modelo espacio definida por estas variables y esto es el tiempo definida para el tiempo, ¿no? Para la variable tiempo. Está integrado en un solo modelo matemático, el espacio y el tiempo. Y la métrica, la forma como se mide distancias, es utilizando esto. Utilizando eso. Donde C es la velocidad de la luz. En coordenadas generalizadas, digamos, tendríamos esto, ¿no? E sub 1, E sub 2 y E sub 3 serán las variables T, X, Y y Z. En realidad no es solo T, es C veces T, a la velocidad de la luz. Y si me fijo esta métrica, la primera componente vale 1. Esto, porque la variable es CT. El coeficiente numérico es 1. El coeficiente numérico de este otro es menos 1. El coeficiente numérico de este otro es menos 1. Y el otro es menos 1. No hay términos cruzados, por lo tanto, tengo una matriz de 4 por 4. Fíjense, ya es una dimensión mayor, ya no es solo lo que hacíamos hasta ahora. Esta es una dimensión mayor porque estamos incluyendo a la variable tiempo también como parte de este modelo geométrico. Es un modelo geométrico al final de cuentas, ¿no? Pero que incluye a una magnitud tan complicada de analizar como el tiempo. X, Y y Z son las coordenadas de cualquier punto en el espacio. Pero fíjense la métrica. La métrica que tengo es una métrica formada por puros números constantes. Los símbolos de Christoffel de primera y segunda clase valen 0. No tengo que hacer más nada. Al ser, fíjense lo que dice acá, al ser los primeros coeficientes métricos constantes, los símbolos de Christoffel de primer y segundo género, también se los llama así, de primer y segundo género, son 0. Los símbolos de Christoffel, cuando son diferentes de 0, indican una posible presencia de una curvatura en el espacio bajo consideración. En este caso, no hay curvatura en ese espacio, es un espacio plano. La trayectoria se mueve sobre un plano, las trayectorias. En cambio, en estos otros, en el paraboloide, que lo pueden hacer, bueno, ahí están los resultados para que ustedes lo puedan ver en su casa a modo de practicar, o del cilindro, las coordenadas cilíndricas que hemos visto que tenían símbolos de Christoffel, 3 de los 27 diferentes de 0, eso nos está diciendo de que hay una presencia o la posible presencia de una curvatura. En este caso hay una curvatura, la curvatura introducida por el cilindro. En cambio, el modelo especial de la teoría de la relatividad, ese es un espacio plano, es decir, no hay presencia de elementos masivos que deformen ese espacio, es como una cama elástica plana, el modelo que ha tomado Einstein, ¿no?
bueno, dentro de la geometría de Lorentz, de Minkowski, es más complicado de lo que les estoy explicando, pero no deja de ser formal lo que estamos haciendo. Los símbolos de Christoffel, cuando son diferentes de cero, indican una posible presencia de una curvatura, como en los dos ejemplos anteriores. En cambio, acá, todos los símbolos de Christoffel de primera y segunda clase, o de primero y segundo género, como lo estamos llamando acá, todos son cero. Por lo tanto, no hay presencia de una curvatura de ese espacio. Es una partícula que se mueve de manera constante por el espacio interestelar, sin la presencia de algún planeta o de algún sol o de alguna estrella por ahí, que deforme su trayectoria por efecto de la gravedad, ¿no? A eso se refiere. Entonces, en el primer modelo de la teoría de la relatividad, que ha salido como 10 años antes de la segunda, se imaginaron, Einstein se imaginó, de que la partícula se movía por el espacio de manera totalmente libre, sin la presencia de ningún elemento masivo que deforme su trayectoria por efecto de la gravedad. Y los símbolos de Christoffel, si no son cero, si hay algunos que son diferentes de cero, eso nos está indicando una posible presencia de la curvatura. En el ejemplo que vemos en este tan sencillo que les he puesto ahí, todos los símbolos de Christoffel, los de primera y segunda clase, son cero, para el intervalo relativista de la teoría especial de la relatividad. Y esta es una constatación matemática formal de que el espacio lorentziano, que es el espacio que ha utilizado Albert Einstein para su teoría de la relatividad, es un modelo espacio-tiempo plano. Quiere decir que no hay presencia de elementos masivos. ¿Cuándo voy a empezar a tener símbolos de Christoffel diferentes de cero? Cuando yo estoy moviendo la partícula desde el punto A hasta el punto B, pero en medio hay un sol, un planeta, la Tierra, la Luna, y eso deforma. Por efecto de la gravedad, deforma el modelo espacio-tiempo. Entonces la trayectoria ya no es una recta, ya no va a ser una recta, y por lo tanto, eso quiere decir que sus símbolos de Christoffel, si yo puedo modelar ese espacio, esa geometría de esa partícula que se está moviendo en ese espacio deformado, los símbolos de Christoffel van a ser diferentes de cero. Y esa es una constatación formal de que la geometría está bien relacionada con la gravedad, ¿no? Con la gravedad. Es más, la gravedad desde el punto de vista de la teoría relativista, de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, es un modelo geométrico. La gravedad es un concepto geométrico. Se estudia con los símbolos de Christoffel en su fase inicial, ¿no? Luego se va complicando y se complica un montón, pero si tenemos una visión de esto que estamos haciendo, podemos tener una constatación formal, como estamos viendo acá, de que ese espacio puede ser diferente, puede ser curvo o no puede ser curvo. Porque de otra forma no sabríamos, ¿no? Si ustedes están viajando en un cohete en el espacio, ¿cómo saben que ese espacio es curvo o no? Si lo quiero representar matemáticamente, lo tengo que estudiar necesariamente con los símbolos de Christoffel. Y para eso necesito tener un modelo. Por eso se han creado el modelo esférico del universo, el modelo elíptico del universo, hay distintos modelos geométricos y en cada uno de esos se estudia con los símbolos de Christoffel la posible presencia de curvatura en ese modelo, ¿no? Y ahora ese espacio deformado va a deberse a la presencia de elementos masivos. Y ahí introducimos un concepto que vamos a ver más adelante, las líneas geodésicas. Las líneas geodésicas son las líneas más rectas que puedan haber dentro de un espacio curvo. Es decir, las líneas más cortas, porque cuanto más rectas sean, van a ser más cortas. La distancia más próxima entre dos puntos. Si el espacio es curvo, la distancia más corta, la distancia más recta, que significa lo mismo en este caso, se llama geodésica. Y la geodésica se estudia con los símbolos de Christoffel. Y lo que tenemos que hacer es maximar primero o maximizar, aunque en la teoría del medio continuo y demás se le llaman maximales, tenemos que maximizar o minimizar en este caso la distancia, llegar a una expresión y luego encontrar sus ecuaciones diferenciales dependiendo del modelo. Y una vez que tengo las ecuaciones diferenciales, ya puedo resolver esas ecuaciones diferenciales y obtener la forma que tiene esa curva. Es más difícil de lo que suena, ¿no? A veces es complicado encontrar eso. A veces hay que resolver ecuaciones diferenciales complicadas. Ahí nuestros estimados colegas de ecuaciones diferenciales tal vez nos puedan dar una mano. Pero les voy a mostrar más adelante cómo se hace eso. ¿De acuerdo? Y unas notas finales para nuestra clase de hoy.
Los símbolos de Christoffel, jóvenes, se pueden calcular también utilizando el jacobiano. Si se han dado cuenta, en todo lo que hemos hecho hasta ahora, los símbolos de Christoffel de segunda clase son los más importantes, o por lo menos los que necesitamos, los que vamos a necesitar cuando veamos derivación tensorial. Los que necesito son los de segunda clase, no los de primera, pero necesariamente tengo que pasar por los de primera para encontrar los de segundo género. Pero con el jacobiano de transformación podemos encontrar directamente los de segundo género, con un proceso matricial parecido al que hemos hecho. Eso se puede hacer y es fácil, no es complicado, pero no lo puse acá, no lo he desarrollado en el documento que les estoy compartiendo, pero se puede hacer y es perfectamente válido. El otro método para hallar los símbolos de Christoffel de primera clase es a través del método de Lagrangiano. Si ustedes buscan en el internet van a encontrar, pero para eso hay que estudiar un poquito lo que se llama la mecánica variacional, porque ahí aparece la ecuación de Lagrangiano, ¿no? Son unas derivadas respecto del tiempo, se derivan unos términos, aparecen los resultados de esas derivadas como coeficiente y esos son los multiplicadores, o mejor dicho, los símbolos de Christoffel. Se puede calcular también y solo aparecen los que son diferentes de cero en la ecuación. Es otro método que también podrían investigar en el internet, a ver si lo investigan. A ver, tal vez me anime a darles como una práctica para que ustedes se entreguen como parte de su proceso de acumulación de puntos de prácticas, ¿no? Vayan echándole una mirada, por lo menos al segundo, el método de Lagrangiano, que es el más común. Este otro lo usan más los físicos, porque a veces como necesitan más los de segunda clase, entonces usan este otro método, el método del jacobiano. Y con eso, con todo lo que hemos estudiado acá, con este proceso bien divertido de encontrar símbolos de Christoffel, de por sí es divertido, ¿no? Es divertido y además me da harta información. Con todo esto que hemos hecho, ya estamos en condiciones ahora de empezar recién a derivar tensores. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer a continuación, bueno, en realidad en la siguiente clase. Pero veamos algunas definiciones iniciales antes de concluir. Como ya estamos en condiciones de empezar a derivar un tensor, porque antes no podíamos, porque había que definir primero los símbolos de Christoffel, lo que vamos a hacer a continuación es una derivación o la definición de derivada tensorial. ¿Qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar los símbolos de Christoffel para definir la derivada covariante de un tensor. Bien importante, hay muchas derivadas que se pueden definir con los tensores, muchas, pero la que nosotros vamos a estudiar es la derivada covariante. Todas las derivadas se definen a partir de un concepto que se llama el transporte paralelo y tiene una particularidad esta derivada cuando se hace el transporte paralelo. Entonces, cuando uno deriva, hace un transporte paralelo. Se llama así el proceso. Transporta un vector paralelamente de un punto a otro punto. Pero cuando transporta un vector de un punto a otro punto, los vectores que referencian pueden cambiar, porque ahora los vectores de la base van a depender de las variables. Por lo tanto, ese concepto, esa variación, tengo que asumirlo y tengo que tomarlo en cuenta en el proceso de derivación, sumando o adicionando símbolos de Christoffel. Se hace así. Por lo tanto, lo primero, vamos a definir un tipo de derivada que se llama la derivada covariante. Hay, reitero, muchos tipos de derivadas. Yo conozco al menos dos. Conozco la derivada covariante y conozco la derivada de L y E, que son dos derivadas que tienen que ver con la derivación tensorial. Nosotros vamos a estudiar la derivada covariante, que es la que más se usa. El primer término de la derivada covariante, o sea, no es cualquier derivada, se llama así, derivada covariante. El primer término de la derivada covariante será simplemente la derivada ordinaria del mismo, igual que hacíamos cuando queríamos encontrar la velocidad o la aceleración en el primer capítulo. Agarro la componente y lo derivo, ya está. El primer término de la derivada será simplemente la derivada ordinaria del mismo, la que conocemos, la que hemos aprendido desde cuando éramos bebés, respecto a la variable que estemos derivando, ¿no? Los demás términos serán términos de corrección necesarios para que la derivada del tensor sea también un tensor. Y estos términos de corrección son los símbolos de Christoffel.
La derivada covariante no es única, es lo que les acabo de decir. La derivada covariante no es única, pero tiene una interpretación geométrica bien bonita, bien interesante en términos de la regla del transporte. En este caso se llama transporte paralelo, el que utiliza la derivada covariante. Entonces, cuando uno deriva, siempre utiliza una regla, la regla del transporte. Incluso en los casos de cálculo 1 o de cálculo 2, cuando les han enseñado a derivar, han utilizado una regla del transporte para la derivada. Pero nadie les habla de esas cosas, ¿no? Los docentes normalmente no hacemos referencia a esta regla del transporte. Y una particularidad para esta derivada, para la derivada covariante, así le estamos dando un apellido, ¿no? Es derivada covariante. Como una particularidad adicional es que su métrica en esta derivada se comporta como una constante, es invariante. O sea, cuando yo quiero derivar su propia métrica, que es un tensor, cuando yo quiero derivar ese tensor, el tensor métrico fundamental, ese tensor se va a comportar como si fuese una constante, como si fuese un invariante bajo este proceso de derivación. Yo voy a empezar a derivar, ¿no? Un tensor, no sé, de orden 1, por ejemplo, voy a derivar la primera componente respecto de la variable radio, respecto de la variable tita, respecto de la variable z, y eso es otro tema interesante. Cuando ustedes derivan un tensor, van a tener siempre un tensor de mayor orden. Si ustedes derivan un tensor de orden 1, es decir, con 3 componentes en el espacio, cuando terminen de derivar van a obtener un tensor de orden 2. Aumenta el orden. Si ya no van a tener 3 componentes, ahora van a tener 9 componentes. Y eso es fácil de entender, porque como tengo 3 componentes, agarro la primera componente, y la primera componente lo derivo respecto del radio, respecto del ángulo y respecto de z, si estamos en cilíndricas, por supuesto. Y ya tengo 3 componentes. Luego agarro la segunda componente del vector y lo vuelvo a derivar respecto del radio, respecto de tita y respecto de z. Ya tengo otros 3. Y luego agarro la tercera componente del vector original y lo derivo respecto de r, respecto de tita y respecto de z y genero otras 3 componentes. Por lo tanto, el resultado es un tensor de orden 2. Qué interesante. Derivar es más complicado de lo que nos ha enseñado. Obtenemos tensores de mayor orden. Y ahí vamos a quedar, porque a continuación viene el análisis, ¿no? Vamos a desarrollar el proceso de la derivación. Esto se hace una vez en la vida, pero tenemos que encontrar los resultados, porque esos resultados luego nos van a servir para derivar. Luego vamos a ver geodésicas, que es lo que viene a continuación, después de ver la derivada covariante, y finalmente un breve recordatorio de la notación tensorial de los invariantes vectoriales, del gradiente, el rotacional, la divergencia que hemos estudiado, o el laplaciano que hemos estudiado en coordenadas curvilíneas. Esas expresiones que yo les he dado en coordenadas curvilíneas ya son notaciones tensoriales. Así que simplemente vamos a recordar un poquito. Y terminando eso, ya nos vamos a poder despedir de la materia. ¿De acuerdo? Bueno, ahí vamos a quedar. Ya sabemos encontrar símbolos de Christoffel. Pueden ir a su casa y en su tiempo libre pueden empezar a encontrar todos los símbolos de Christoffel que se les ocurra. Pueden ir al Shaun, ahí hay varios ahí para encontrar. Y practicar el método que les he dado o practicar el otro método para que sean buenos encontrando símbolos de Christoffel. Porque esos símbolos los voy a necesitar para derivar luego a nuestros amigos los tensores, a sus componentes. Ok, jóvenes. Ya no tengo más para la clase de hoy, así que si no hay dudas o si no hay alguna consulta o algo que no haya quedado claro en esto que hemos hecho, la parte más importante es encontrar estos símbolos de Christoffel por ahora. Si todo ha quedado claro, entonces nos despedimos hasta el día martes. ¿Ninguna duda? Bueno, lo cerramos entonces nuestro documento y volvemos a nuestra clase. Y eso es todo. Bueno, jóvenes, que tengan buen fin de semana, cuídense y nos vemos el martes. Bueno, nos vemos es un decir, ¿no? Nos escuchamos el día martes. Me escuchan en realidad porque yo no los escucho a ustedes. Nunca preguntan nada, así que todo deben entender. Nos vemos, jóvenes. Hasta el martes. Hasta el martes, ingeniero. Tenga buena tarde.